Bienvenidos a todos a este nuevo evento de la Escuela Psicología y Cábala. Hacía días que no abríamos las puertas virtuales para este tipo de eventos que nos gustan mucho, presentar nuevas publicaciones, obras y sobre todo si es de una persona que está vinculada con la escuela, como es Jorge, que es alumno nuestro. Así que bienvenido Jorge, bienvenido también al profesor Sabán, que va a presentar la obra y a todos vosotros por asistir a esta presentación. Podéis ir haciendo preguntas si queréis durante la presentación en el chat y así luego en la parte final se las podemos ir trasladando tanto a Jorge como si tenéis alguna para el profesor. Así que comencemos con esta presentación. Bueno, muchas gracias Lina, gracias al equipo de la escuela y sobre todo, bueno, gracias a Jorge que aceptó nuestra propuesta de presentar su libro dentro de la escuela. Para tener una organización de la presentación, nuestra idea es comenzar para que Jorge nos cuente su biografía, cómo llegó a la Kabbalah, cómo llegó a la investigación del libro, bueno, sobre todo para que conozcáis toda la obra y todo el desempeño y la carrera que Jorge ha hecho hasta aquí. Y luego pasaremos a la obra, un poco al análisis de la obra, que él nos analice ya el contenido de la obra y finalmente las preguntas. Así que, bueno, querido Jorge, primero, muchísimas gracias a ti como alumno, amigo y futuro profesor de la escuela, porque te queremos dentro, ya te queremos dentro de la escuela. ¿Ok? Mire, la señora aquí, Gladys Lange, ya sonríe y Vicky y Emilia también, así que están contentas de que tú puedas participar con nosotros. Me gustaría, Jorge, que nos comentes un poco, bueno, cómo llegaste a la espiritualidad y sobre todo cómo llegaste a la Kabbalah, ¿no? Es decir, cómo, porque para llegar a un libro de estas características, no solamente un trabajo muy fuerte a nivel de escritura, a nivel profesional, sino también una biografía atrás tuya. Así que me encantaría que nos comentes tu biografía y espiritual y cómo llegaste a este punto. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí y a toda la escuela. La verdad que es un súper placer y un súper honor. Y bueno, súper emocionado de estar aquí con mi maestro, bueno, que este libro, y luego hablaremos un poquito, eh, ha bebido mucho de estas clases que he hecho en la escuela y bueno, luego hablaremos un poquito de todo ello. Pero mi historia tiene que ver con, bueno, pues una persona que desde bien jovencito me he interesado por el mundo espiritual, empecé pues, bueno, un poco como todos, ¿no? Que sí, pues con la ley de atracción, el tema de la espiritualidad, el budismo, ¿no? Y bueno, pues todo este tipo de filosofías más orientales. Y siempre explico que, bueno, para mí, por temas familiares, percibí desde un momento bastante temprano oriental de alguna manera no me acababa de llenar, ¿no? Y entendía que veía algunos tipos de incoherencia, ¿no? Ya desde pequeñito, desde los 16, 17 años, pero siempre quería aprender más y siempre quería aprender acerca de espiritualidad y entender un poquito más. Y, y bueno, empecé todo un periodo, estudié filosofía y estuve todo un periodo de búsqueda porque un día me prometí a mí mismo decir, tengo que llegar a descubrir las grandes preguntas del ser humano, ¿no? ¿Quién somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Y, y lo busqué de todas las maneras. O sea, bueno, he vivido muchos años en Barcelona, fui a todo tipo de formaciones, cursos, que si canalizaciones, que si, bueno, todo, ¿no? Todo el abanico espiritual. Y entonces, un buen día al ver que no hallaba los resultados que yo estaba esperando o que yo quería o las respuestas que yo quería encontrar, no las encontré en la filosofía, no las encontré en un cierto tipo de espiritualidad como más como de moda. Y un buen día, escuchando un programa de radio antiguo aquí en Cataluña, salió una persona que se llamaba André Malví, que era bueno, una persona que, entre otras cosas, él había estudiado mucho Cábala y hacía un programa hablando del Cal de Girona, ¿no? Del barrio judío de Gerona. Y desde ese día dije, esto parece interesante. Yo ya había estado estudiando mucho tiempo y tenía mucha curiosidad por el tema de que si sociedades secretas, bueno, ¿qué pasaba con todo eso? ¿No? Decía, wow, esto aquí tiene que haber algo interesante porque hay como mucha información, ¿no?
Y poco a poco, en base a investigar, incluso conocer personas que estaban dentro de este tipo de sociedades, una de las cosas que entendí fue que estas personas, al final, el tipo de simbología que utilizaban y el tipo de estructura que utilizaban, partía mucho o bebía mucho del Cábala, ¿no? Y de alguna manera entendí que había algo importante ahí, ¿no? Y quise aprenderlo y estuve mucho tiempo estudiando de diferentes mentores o profesores y desde, pues probablemente desde los 20 años he estado como, bueno, pues que sí, leyendo un libro por aquí, haciendo un curso por allá y buscando, ¿no? Un poco entender un poco la cábala. Y bueno, creo que la cábala no se puede entender nunca, porque si me preguntas si entiendo la cábala, no sé qué contestarte, pero bueno, sí que es verdad que poco a poco pues iba captando información y creo que esa vasija, ¿no? Que todos tenemos, pues se iba haciendo un poquito más grande y iba captando un poco más de información, ¿no? Y, y fue así hasta que, bueno, yo seguí mi vida laboral normal. Yo tenía, después de haber estudiado filosofía, tenía muchas ganas de hacer cosas relacionadas con todas estas investigaciones que estaba haciendo y fue justo en la pandemia un momento de parón, ¿no? Que todos nos paramos y dijimos, bueno, toca pararse y ahora en ese momento una cierta crisis existencial, ¿no? De, bueno, ¿qué hago con mi vida? Tengo 30 años, ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? Y yo no quería estar en un trabajo normal, estaba trabajando en una cocina y dije, oye, voy a ponerme a escribir un libro, ¿no? Ese primer libro fue una novela, pero en esa novela ya ya hablé de Cábala, ¿no? Ya empecé porque creo que es mi gran pasión, es una de mis grandes pasiones y ya lo empecé a explicar en ese libro. Y luego, después de esta novela, vino un libro de crecimiento personal eh, y en él pude adentrarme mucho más en el mundo de la Cábala y se llama El Código de la Abundancia, lo tengo por aquí y bueno, gracias a Dios pues fue un libro que ha llegado a muchas personas, más de 10.000 personas. Sé que tal vez para un gran escritor no es mucho, pero para mí pues fue muchísimo y me alegré mucho de ello. Y, y ahí una de las cosas que explico, y creo que ha sido como un tono general en las obras que he ido haciendo, es que hablo de la ley de atracción, hablo de mentalidad, me gusta mucho, me apasiona el coaching, me apasiona el desarrollo personal y la espiritualidad, pero siempre lo vinculo con la cábala. Y esto para muchas personas fue novedoso, ¿no? Pues fue como, no se esperaban que este tipo de libro les hablase de la cábala. Y les hablase en unos términos bastante entendibles. Gran parte de ello, bueno, pues te lo debo a ti, a tus clases. Antes te veía en vídeo pues, por vídeos de YouTube. Luego, pues también estudié con Albert Gozlán, con Javier Wolkov. Hubo un punto de inflexión que fue un vídeo que vi tuyo, que no sé, era una conferencia en Argentina, me parece, que hablabas del árbol de la vida psicológico. Y recuerdo que ese día, me acuerdo que se lo enseñé a todos mis amigos, se lo enseñé a mi madre, dije, wow, ¿habéis visto? Se puede utilizar el árbol de la vida de un modo psicológico, porque yo había estado estudiando el árbol de la vida, pero no le había encontrado una relación tan perfecta, ¿no? Como encontraste tú con el tema psicológico. Y dije, wow, y con los patriarcas y todo, era increíble, ¿no? Y eso se me quedó, lo vi hace mucho tiempo, no sé, debía ser 2020 o 2021 cuando vi ese vídeo, pero se me quedó, ¿no? Bueno, seguimos con todo esto, mi marca personal creció un poquito más, conseguimos llegar a muchas personas, hubo una gran expansión, y todo otra vez empezó por este libro, ¿no? Que hablamos de Cábala, y desde ahí decidí, poco a poco he ido cada vez adentrándome más diciendo, bueno, quiero investigar más, quiero aprender más sobre Cábala y no hay mejor manera de aprender que enseñando, ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a ponerme a enseñar y así a ver si se me queda algo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vino Cabalagrama después, pero toda la investigación de Cabalagrama tiene que ver precisamente con algo que me impresionó mucho, que fue tu análisis psicológico del árbol de la vida, ¿no? Cuando yo te vi en aquellos eventos, que tienes unos eventos que hacen como de lectura del árbol de la vida, dije, wow, dije, esto es muy potente, esto es muy potente y de alguna manera yo soy un apasionado del coaching, yo me he formado con Tony Robbins, con grandes coaches bueno, de América, y dije, wow, esto es una herramienta para el desarrollo personal y para el coaching excepcional. Y, o sea, es como pues la gente que sepáis un poquito más del coaching, pues sabes que puedes hacer una rueda de la vida, por ejemplo, que ves cómo estás tú en diferentes ámbitos de la vida, pero es que con el árbol de la vida puedes hacer algo mucho más profundo, puedes, bueno, adentrarte mucho más. Y dije, wow, digo, esto es increíble, digo, aquí se puede, hay muchísima profundidad. De hecho, eh,
cuando empecé con este libro de Kabalagrama, me dio la sensación de decir, wow, esto creo que tengo un trabajo aquí para toda una vida, para investigar y para sacar, porque hay muchísima profundidad. Y creo que es algo que todos los que nos gusta la cábala, es un mundo que está como en eclosión o por lo menos, bueno, que está en crecimiento, ¿no? Y creo que, bueno, a mí personalmente es algo que me apasiona hace muchos años, pero creo que también es una gran oportunidad y me gustó mucho una cosa que me dijiste, Mario, que dijiste que la escuela probablemente que más contenido está dando hoy en día y que más cosas innovadoras está haciendo en el torno a la cábala es la escuela en español, ¿no? O en habla hispana. Y eso es súper interesante saber que estamos bueno, en esta corriente, ¿no? Así es. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tus palabras de tanto cariño. Me parece muy, muy interesante. Si ya vamos a tu obra, aquellos, no sé si puedes otra vez ponerla para los que no vieron la tapa, porque Sí. recién entraron unas 20 personas más y no conocen la tapa. Después veremos cómo adquirirla, preguntaremos cómo se puede comprar al final, digamos, de la presentación. A mí me gustaría, porque tú realizas aquí, digamos, a mi modo de ver esta obra tiene varios puntos claves. Una cuestión clave es que primero tiene un lenguaje muy sencillo, lo cual esto es muy bueno. Tratas de llevar ese lenguaje complejo que tiene la cábala a un lenguaje sencillo, tú lo logras, así que felicidades por esto, me parece muy importante. Y después haces el análisis de los sefirotipos y los tests de personalidad. Es decir, esto da como conclusión una aplicación muy directa, muy rápida, diríamos de cábala práctica, porque siempre la cábala práctica se la vincula a la parte meditativa en general o a la parte mágica de la cábala y no a la parte, podríamos decir, psicológica o del coaching. Y aquí tú te adentras en intentar que la propia persona utilice tu obra como herramienta, ¿no? Porque hay una cantidad de preguntas dentro de los sefirotipos, en el test de personalidad. Cuéntanos un poco, digamos, no solamente el armado teórico, sino sobre todo el punto central de esta obra, que me parece que es la cuestión práctica, ¿no? Es decir, cómo la persona puede deducir su propio árbol de la vida, si se quiere, tomando en cuenta tu trabajo con sefirotipos y el test de personalidad, pero cómo la persona, tomando este libro, puede hacer su propio análisis, ¿ok? Me parece que va por ahí, o por lo menos lo que yo entendí de la obra, es que la persona toma este libro y lo ve como una herramienta muy rápida en su análisis, pese a que el libro tiene más de 450 páginas, es decir, Sí. que tiene muchas páginas, pero que la gente no se asuste de las páginas que tiene porque realmente es de fácil lectura. Es decir, uno se engancha y se lee 100 páginas. Es decir, tiene una lectura muy interesante para no ser interrumpida. Entonces me gustaría que tú, como el autor de la obra, nos puedas enfocar sobre lo que tú consideras lo esencial del aporte que haces al lector. Es decir, el lector, para ti como autor, ¿qué va a encontrar? Yo ya entiendo lo que va a encontrar, pero me gustaría que lo digas tú. Sí, sí, bueno, precisamente y para introducirlo, ¿no? Bueno, el tema la palabra sefirotipo, hay que reconocer que es de Mario Sabán porque lo dijiste en una clase, dijiste, Sí, alguien tendrá que hacer algún día, creo que fue algo así, tiene que hacer una mezcla entre el eneagrama y la cábala y le podríamos llamar sefirotipo, algo así, lo dijiste así como medio en broma y yo me acuerdo que lo estaba escuchando y dije, wow, esto es una idea increíble, ¿no? Y porque precisamente, a ver, mi búsqueda previa me había dado a entender que gran parte de los conocimientos, por ejemplo, estoy seguro de que el eneagrama tiene también algún tipo de relación, ¿no? Porque para mí la cábala es una de las grandes tradiciones, ¿no? Y en el mundo occidental es la gran tradición y de alguna manera ha permeado todo, ¿no? Y entonces, previo a este libro, lo que hubo es una investigación en la cual yo lo que hice fue partir de una hipótesis, ¿no? Vale, yo te escuché esto y dije, wow, esto es una idea increíble y además ya tenía mis ideas ya un poco formadas y dije, vale, partir de una hipótesis. Si el árbol de la vida es verdad, o sea, yo creo profundamente en ello y creo en esta separación, ¿no? De 10 esferas, digo, vale, esto tendría que ser equivalente a otros aspectos de la vida, incluso a otras tradiciones, y tendríamos que buscar como una especie de equivalencia, ¿no?
Y lo que hice, bueno, el otro día te la pasé, pero tengo una tabla como gigante y creo que era hasta más grande y la cortamos un poco, pero lo que hicimos fue comparar, primero, cada séfira, ¿no? ¿Qué significa a nivel psicológico? ¿Qué significa a nivel, pues, y lo fuimos comparando, ¿no? ¿Qué significa a nivel astrológico, ¿no? O sea, ¿qué relaciones hay, por ejemplo, entre las séfiras y los astros? ¿Qué relaciones hay entre los astros, o sea, los astros, los metales? Y fuimos comparando, ¿no? Hicimos una tabla comparativa con, no sé, pues un montón de, de partes. Y a partir de ahí salió el libro. O sea, todo el libro salió de esta tabla comparativa en la cual, pues no sé, pusimos los chakras, pusimos, no sé, incluso dioses de la tradición egipcia, vikinga, pero porque yo quería tener como una visión global de, vale, Malkuth, la tierra, ¿no? Pues es la diosa Deméter de los griegos y es, bueno, y empezamos así, ¿no? Como hacer como todo tipo de comparativas, algunas sin sentido, pero la verdad es que lo que queríamos era encontrar algún tipo de conexión entre estos 10 estados, ¿no? Y puse 10 porque hay 10 séfiras, ¿no? Y eh, el punto era, vale, yo quería hallar 10 sefirotipos, ¿no? Y también el eneagrama son 9. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue repetir uno de los eneatipos, pero hallamos, o sea, conseguimos encontrar una relación, ¿no? Entre lo que representa cada eneatipo con lo que representa y buscamos la comparación más cercana a lo que sería psicológicamente en la cábala esa séfira. Entonces empecé a pensar, ¿no? Vale, ¿cómo se podría hacer, ¿no? ¿Cómo se podría hacer este sistema en el cual unifiquemos, por ejemplo, las cartas del tarot, ¿no? Por ejemplo, cada carta, pues bueno, puede tener una relación, ¿no? Con cada séfira. Y empezamos como a hacer un montón de comparaciones, casi como un juego, y a partir de ahí... de ahí dije, vale. Bueno, me hallé con un primer problema. Ahora te explicaré luego qué se van a encontrar las personas, ahora responderé tu pregunta, pero me hallé con un primer problema. Es que si una vez entendemos el árbol de la vida, y supongo que muchos de vosotros ya habréis visto un poquito acerca del árbol de la vida, cuando tú estudias un árbol de la vida a nivel psicológico, son 10 séfiras, 10 partes, ¿no? Y lo ideal, bajo mi opinión o bajo lo que yo he aprendido, es que el árbol de la vida sea esté lo más equilibrado, teniendo en cuenta que nunca es posible un equilibrio completo, pero que esté equilibrado, que no haya nada que esté como muy bloqueado, que no haya una séfira que esté muy bloqueada y que de alguna manera lo que yo entendí con el árbol de la vida es que ninguna séfira es mejor que otra, ¿no? No es decir, pues mira, yo soy muy bueno en Yesod de las relaciones, pero soy muy malo no sé, en Jogma en la espiritualidad, ¿no? Pues claro, lo ideal es que todos nosotros, ¿no? Pues nuestro árbol de la vida esté lo más expandido posible, lo más trabajado posible, lo más equilibrado posible y lo más desbloqueado posible, porque cuanto más desbloqueado esté ese árbol de la vida, más energía va a bajar, ¿no? Y más vamos a disfrutar la vida, ¿no? En más dimensiones, ¿no? Disfrutas la vida. Hay personas que a veces nos volvemos un poco bidimensionales o estamos viviendo en pocas dimensiones. Oye, podemos expandirnos y vibrar en más dimensiones. Y eso es precisamente una de las cosas que hace la terapia del árbol de la vida, ¿no? Cómo verte tú esquemáticamente dónde estoy yo y dónde tengo el bloqueo, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de eso. Pero me encontré con una contradicción porque, por un lado, hay esta parte de que son 10, en vez de los 9 eneatipos, son 10 sefirotipos que tienen que ver con la psicología de las séfiras. Pero luego, o sea, claro, entendí, vale, ninguno es mejor que el otro, todos son importantes, hay que tenerlos todos y hay que tener, digamos, la máxima puntuación en cada uno de ellos. Pero luego entendí que había o sea, hay como dos direcciones. Hay una dirección, digamos, expansiva, digamos, de una persona de expandirse en su árbol de la vida, pero luego hay una dirección de elevación, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros queremos llegar al estado de Keter, que nosotros lo hemos, una de las cosas que hemos intentado hacer es quitarle un poco de la complejidad, como bien has dicho, Mario, de los términos y tal. Y bueno, pese a que utilizamos términos hebreos y tal, pero hemos intentado buscar una manera de intentar llegar a todos los públicos, ¿no? Y esa era como mi visión, ¿no? Decir, wow, ¿cómo podría hacer esto? Quitándole un poco este conocimiento a riesgo de poder quitar un poco de profundidad. Sí que es verdad que a veces, pues, al quitar los conceptos originales se pierde un poco de profundidad, pero querían como crear un sistema. Mi visión cuando yo te vi haciendo ese árbol de la vida, dije, wow, si esto se pudiese llevar a un sistema, y ya lo siguiente fue, si esto se pudiese llevar a un algoritmo incluso, ¿no? Y la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho, porque hemos puesto toda esta información, todas estas tablas, y de alguna manera
hemos empezado a desarrollar todo esto y era como un cerebro adicional que también nos estaba ayudando y de alguna manera lo que llegamos a la conclusión es decir, vale, si tenemos estos axiomas, si podemos decir que cada persona tiene estas 10 partes de su personalidad, podemos puntuarlas, como bien haces tú cuando haces un análisis del árbol de la vida, y podemos empezar a decir, obviamente, el test en máquina, pues, bueno, te va a decir, te da una información, ¿no? Obviamente, a nivel psicológico se puede hacer mucho más. Pero luego nos dimos cuenta que había dos direcciones. Hay una dirección expansiva de llegar a ampliar lo máximo tu árbol de la vida y hay una dirección de elevación. Y esa dirección de elevación tiene que ver con lo que nosotros llamamos la escala sefirótica de consciencia. Es decir, las sefirot se pueden ordenar desde Malkut, la más terrenal, a la más alta, ¿no? Y de alguna manera hay como dos análisis del árbol de la vida y los dos son correctos al mismo tiempo. Digamos que hay un análisis en el cual ninguna sefira es mejor que la otra y hay otro análisis en el cual si nosotros queremos elevarnos emocionalmente, lo que hemos hecho ha sido poner las emociones más bajas, tipo culpa, apatía, miedo, a las partes más bajas del árbol de la vida, porque sabemos que normalmente los estados de sufrimiento están más relacionados con estados que tienen que ver, por ejemplo, pues con lo que se dice el cerebro reptiliano, el instinto de supervivencia, y que cuando una persona se desarrolla más espiritualmente, suele ser más feliz. Y por lo tanto, entendimos que hay dos análisis, y eso al principio costó de entender, ¿no? Pero hay dos análisis y son simultáneos. Hay un análisis de expansión de tu árbol de la vida y hay un análisis de elevación, porque si tú eres una persona que se queda muy apegada a los bajos instintos o a los pensamientos o deseos muy bajos, probablemente eso te va a traer estados de sufrimiento. Y a este estado o a esta escalera le llamamos escalera sefirótica de consciencia, en la cual lo que hacemos es intentar llevar por una ruta marcada para elevar a la persona a través de entendiendo cuál es la lección de cada estado de conciencia. Y entonces, esto, yo cuando te escuchaba dando clases que tú decías, ostras, no sé, Jochma de Binah, decía, wow, y a mí se me rompía la cabeza, ¿no? Digo, ¿cómo se debe entender esto? Claro, porque la explicación de que hayan dos análisis del árbol de la vida tiene que ver con que, digamos que hay un árbol de la vida bajo, tengo que decir que esto es mi investigación y mi conclusión, no tiene por qué ser canónico ni ser algo que específicamente deba ser así, ¿no? Pero lo que yo he llegado a la conclusión es que pues, nuestro árbol de la vida es el árbol de la vida de Yetzirah, y en este mundo de Yetzirah, nosotros tenemos este árbol de la vida que lo experimentamos así porque son 10 puntos que lo ponemos así el árbol porque es para entender que no hay ninguno mejor que otro, ¿no? O sea, no, tienes que tener estas 10 partes de tu alma desarrolladas y luego, dentro de cada estado, por ejemplo, en mis relaciones, yo puedo estar en un tono emocional en esa relación. Por ejemplo, en Yesod, ¿no? Yesod son las relaciones. ¿En qué estado emocional estás tú dentro de esa relación? Por ejemplo, en tu relación estoy en apatía, no sé, tuve una mala experiencia y no quiero tener relaciones. O estoy en miedo, no sé, tengo miedo de tener relaciones y de abrirme emocionalmente con alguien. Entonces, la escala emocional sirve para medir dónde estás tú dentro de la séfira, de una séfira. El número te da un tono emocional que significa un tipo de emoción. Lo ideal es que nuestro número siempre vaya a 10, ¿no? Y 10, que es el sefirotipo de Keter, nosotros, o el estado emocional de Keter, le llamamos el estado emocional de jugador, porque jugador es el que se da cuenta que todo es un juego y que venimos a experimentar y que el jugador le da igual perder, le da igual ganar, sabe que todo es un juego y disfruta de ese éxtasis del propio juego. Genial. Excelente el análisis. Me gusta mucho la idea de pretensión de elevación. Coincido totalmente que la conciencia en general opera como con dos modalidades, subiendo los estados de conciencia, pero cuando nosotros decimos descenso, nosotros no decimos descenso del estado de conciencia, decimos descenso con ese estado de conciencia elevado. Y es ahí donde hay confusión. Es decir, nosotros en la Cábala nunca decimos que desciende la conciencia, sino que descendemos a los estados densos de los planos más densos para con esa conciencia elevada. Por ese motivo es curioso que el descenso en la Cábala podríamos decir que es un descenso a los niveles inferiores, pero no implica un descenso de la conciencia. Implica justamente que el descenso hace de herramienta de elevación de la conciencia. Por eso está muy bien
que tú hayas visto estas dos modalidades del árbol, porque son dos modalidades. Cuando decimos descenso, no hablamos del descenso de la conciencia, hablamos del descenso para aprender en los niveles inferiores Mm, de la densidad para subir, digamos, a los niveles superiores. En definitiva, todo descenso en la cábala es elevación de la conciencia, pero la elevación de la conciencia no se tiene que mezclar con el descenso a los niveles inferiores, porque mientras más descendemos a los niveles inferiores, podemos elevar más la conciencia. No es paradójico, porque la conciencia va por otro lado, por el aprendizaje. Así total. que muy bien tu idea de ver esa dualidad que al final es totalmente complementaria, ¿no? Y al final tiene que ver con utilizar descenso y ascenso de modos diferentes. Porque fíjate, cuando estamos utilizando ascenso, tú puedes ascender a la Jojma, pero no necesariamente integrar y no tener ascenso en el nivel de conciencia. Ascendiste a la Mm, Sefirá, pero no ascendió tu conciencia. Porque quizás ascendiste a la Sefirá para aprender, no integras y tu conciencia no ascendió. Así que no exacto, todo ascenso en la Sefirá es ascenso del nivel de conciencia. exacto. Y antes de que ahora estoy explicando el ejemplo paradójicamente el inverso, ¿no? Es decir, hay gente que sube a Binah y sube a Jochma, pero que suba allí no implica que integre para crear el Dat. Por lo tanto, hay mucha gente que eleva su conciencia en los niveles inferiores y hay gente que no puede elevar la conciencia, inclusive aunque suba de sefirá, porque subir en una sefirá no es elevar la conciencia. Solamente se eleva la conciencia cuando integras Mm, lo que tomaste de esa sefirá cuando subiste. Es decir, yo puedo subir a Binah, pero no integré. Por lo tanto, si subí a Binah y no integré, quiere decir que no subí ni mi nivel de conciencia, pero sí subí a Binah. Subí a Binah para trabajar Binah, no la integré, pero no subí el nivel de conciencia. Bajé a claro. Malkut, integré el aprendizaje y entonces sí subí el nivel de conciencia. Por lo tanto, el bajar y el subir en el árbol de la vida no marca el bajar y el subir del nivel de conciencia. Exacto, exacto. Son otras reglas por las cuales se sube y se baja a nivel de conciencia, porque es el aprendizaje en cualquier dimensión. Esto, mucha gente aquí en la Cábala se confunde sobre este tema, así que menos mal que tú has puesto la semilla del planteo, porque lo has visto, yo creo que bastante claro, y has visto como la paradoja, ¿no? Pero bueno, es bueno que todas estas investigaciones, y sobre todo a mí, sinceramente, de corazón te digo, lo que más me emociona es que gente joven como tú, con 30 y pico de años, esté investigando temas de Cábala. Esto nos da mucha esperanza a los que vamos lentamente en el camino de la retirada, porque en verdad es importante las nuevas investigaciones, los nuevos enfoques, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Que haces entre diversas tradiciones, el abrir los elementos de la cábala para poder mirar hacia afuera también y mirar lo que hay fuera. Como ya ha pasado casi media hora de nuestra presentación y la gente está haciendo muchas preguntas, a mí me gustaría, Lina, si abres a las preguntas para que nuestro amigo pueda ir contestando desde el análisis de su investigación, desde su experiencia, lo que ha sucedido con todo este avance en la investigación de la cábala. Claro que sí. Bueno, animaros a todos a que vayáis dejando vuestras preguntas en el chat. Veo que Gladys tiene la mano levantada, creo que la quiere hacer por audio, así que adelante, Gladys. Buenos días y gracias. Y estoy feliz. Ujú. Cuando estabas hablando de las emociones en cada una de las dimensiones y después con la intervención de Mario, creo que, a ver si estoy bien, creo que, no he leído tu libro, por supuesto, pero creo que ah, haces, eh, haces un análisis de la Tiferet en cada una de las dimensiones para definir la emoción en cada una de las dimensiones. Y tomando lo que dijo Mario, tú integras, por ejemplo, el conocimiento de Jotma cuando tu Tiferes de Jotma está en un nivel equilibrado, está 6, 7, 8 o 10. Es la forma en que integras el conocimiento que ya tienes, lo integras. Es decir, tiene que ver con cada una tiene que ver con la Tifere en cada una de las dimensiones. Eso es lo que creo que entendí.
Claro, o sea, si cuando ponemos el número, si nos referimos a la Tiferet, entonces sí, o sea, lo que yo entendí, porque era la pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando una persona, no sé, en Yesod tiene un 3, ¿no? Pues esta nota numérica significa, bueno, pues que obviamente un 3 es menor que un 8, ¿no? Entonces, lo que vi es que había o sea, en el nivel numérico de puntuar una séfira implica el nivel de consciencia dentro de esa séfira, ¿no? Y, y este nivel de consciencia empezó a salir cuando también empecé a relacionar, por ejemplo, algo como la escala de Hawkins, ¿no? La escala de Hawkins de consciencia, de emociones, donde te habla, por ejemplo, que las emociones más bajas tienen que ver con la apatía, con la culpa, con el miedo, con la tristeza. Y lo que hice, que también con la escala de conciencia hice lo mismo, hice una tabla comparativa en un Excel también gigante y empecé a poner la escala de Hawkins por un lado, otro tipo de escalas emocionales. Y lo interesante es que tenía coherencia total. Eh, por ejemplo, los niveles del nivel 1, por ejemplo, que sería el nivel de apatía, que es el nivel más cercano a la muerte, por así decir, es un nivel de inmovilidad. Y tiene que ver con Malkut, ¿no? Porque Malkut al final es esa tierra, ¿no? Digamos, entonces, el nivel 2, por ejemplo, es un nivel donde se presenta el dolor, ¿no? Donde se presentan las primeras emociones. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido coger esa escalera de Hawkins, ¿no? Que no sé si las que los conozcáis, tiene varias como varios estados de conciencia y, bueno, tiene bastante fama esa escala de conciencia y la hemos resumido en 10 puntos, que tiene que ver con las 10 séfiras. Y lo que dije es, wow, si puedo conseguir esto, entonces tenemos una puntuación y sabemos cuál es el estado emocional que tiene una persona cuando le decimos tiene un 8 en Yesod o tiene un 3, ¿no? Y, y ahí, en este punto, además, algo muy interesante que vimos es que esta escalera de conciencia tiene también que ver, y aquí, o sea, vimos muchas cosas que me sorprendieron a mí mismo, ¿no? En el camino, tiene que ver con la evolución de la vida, porque si te fijas, los primeros organismos de vida a nivel biológico son organismos muy simples, no tienen apenas movimiento, no tienen apenas capacidad sensitiva, ¿no? A medida que va desarrollándose la vida, se va desarrollando, por ejemplo, los sentimientos, se van desarrollando la conciencia, pues llegando a los primates o llegando ya al ser humano, ¿no? Y el ser humano es como la puerta a ese ser humano espiritual que, bajo mi opinión, es como el pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? Para mí el pueblo de Israel no tiene tanto que ver con un pueblo, que también, sino con un estado de consciencia, ¿no? Es como decir, la consciencia de los seres va evolucionando hasta que llegan al concepto de que son uno. Y ese es el estado de consciencia más alto. Lo que vimos es que con la biología pasa lo mismo, ¿no? Vamos desde mecanismos, por ejemplo, los insectos, los reptiles, tienen esta sangre fría, ¿no? Tienen la confrontación, digamos que tienen un nivel de consciencia mucho más bajo que un mamífero o que un simio, ¿no? Existe una evolución de la consciencia y esta evolución de la consciencia es lo que nosotros hemos querido plasmar con esa escalera de consciencia que va desde el 1, que sería como la parte más animal o más, bueno, más inmovilista, ¿no? Bueno, ahí en el libro lo explicamos, ¿no? Cada estado emocional equivale a un estado de la consciencia o de la evolución de la consciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gladys. Mira, una pregunta que ha dejado Juan Pablo es si esa tabla comparativa que has comentado de diferentes disciplinas y espiritualidades está en el libro. La tenemos en el libro, lo que pasa que está una parte porque es como infinita. Tengo que buscar alguna manera, creo que pondremos algún código QR o algo de que lo puedan ver, porque es como muy larga. Hay cosas que no tienen demasiado sentido, pero o sea, al final lo que hemos hecho ha sido juntar todo para ver de qué manera se podía unir y de alguna manera hemos empezado a ver arquetipos o puntos en común. Y de ahí, pues, por ejemplo, al entender qué se refiere el eneatipo 1, voy a poner un ejemplo con la carta de la luna del tarot, empezamos como a hallar como todo ese tipo de, o sea, existe como una especie de arquetipos, que es lo que nosotros le llamamos ese sefirotipo, que tiene que ver con estos, bueno, 10 estados del ser, ¿no? Bueno, vamos con alguna pregunta del chat y luego pasamos a Cuti, que tiene la mano levantada. José Alejandro pregunta,
Si para aprovechar el contenido del libro como apoyo a un proceso de autoconocimiento terapéutico se requiere que la persona tenga conocimientos psicológicos de coaching o está pensado para el público en general. Y si se requiere tener conocimientos previos de Cábala. No, la verdad que no. La verdad que, bueno, intento que no. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, lo explicamos todo un poquito desde cero, pero obviamente bueno, si sigues ya a Mario y ya sigues un poquito pues las enseñanzas y un poquito los vídeos, si tienes un nivel, yo diría, de principiante en Cábala, creo que lo podrías entender bien, pero si no te sabes nada, pues igual te cuesta un poquito, pero vamos, intentamos que sea para todos los públicos. María Victoria, adelante, puedes abrir micro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me reinteresa tu libro porque yo hice una investigación justamente comparé el enneagrama con el árbol de la vida y Wow. encontré la comparación de, lo que pasa es que, bueno, el árbol tiene 10 sefirot y el enneagrama tiene 9. ¿Con cuál dejaste afuera? A ver si coincidimos con el análisis. Pues mira, lo tenemos, mira, lo tengo por aquí, porque es que tengo, claro, en la tabla comparativa tenemos tantas comparaciones, o sea, llegamos a poner hasta el I Ching, el horóscopo chino, o sea, buscamos como dónde se hallaban como todas esas. Mi propuesta era como hacer una especie de unificación, ¿no? de todos los sistemas en base al. O sea, esa era como mi propuesta principal, ¿no? Es decir, ¿cómo podría llegar a unificar todo en estas 10 séfiras, ¿no? Y esta era un poco la idea. Entonces, o sea, lo que hicimos fue que repetimos repetimos un eneatipo. Te tendría que mirar exactamente cuál es, pero sí, o sea, hay uno que se repite. Pero bueno, básicamente, al final es sacarle una información o un valor, ¿no? Y sobre todo unos puntos en común, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, qué puntos en común puede tener cada una de estas? Pero mira, te Claro, lo. voy a leer el libro porque creo que cuando lo lea, al no leerlo, yo encontré 9 sefirot con 9 tipologías del enneagrama. Y a mí el que me quedó afuera es Keter, porque no, me parecía que no coincidía con ningún arquetipo, porque es la comunicación con lo superior, ¿no? Entonces eso lo vi yo, pero yo hice nada más comparación. Enneagrama con árbol de la vida y todo lo demás que vos investigaste, no. Así que bueno, me va a interesar un montón leer tu libro y ver otras cosas que las he leído, no las he investigado tanto y ver a ver qué encontramos en común, pero seguramente es muy interesante. Así que muchas gracias. Sí, o sea, nosotros, para que entiendas, o sea, porque es un poco lo que explicaba, ¿no? Nosotros, el que repetimos, haciéndome la pregunta, es el tipo le ponemos el tipo 1. ¿Pero por qué? Porque hay dos análisis. Si hiciésemos un análisis a nivel jerárquico, desde el nivel más bajo de conciencia hasta el nivel más alto, probablemente ese es el análisis que tú dices. Pero si entendemos que cada séfira, desde el punto de vista psicológico, es una parte de la personalidad de una persona, entonces el sefirotipo de Keter, desde ese punto de vista, no es superior al sefirotipo de Malkut, porque son simplemente partes del ser. Entonces, dentro de esa, se puede jugar, dicho valga la redundancia, con el arquetipo de Keter, porque en ese punto no es jerárquico, no es que Keter sea superior, sino que son. Por eso me gusta este dibujo, porque de alguna manera te presenta el árbol de la vida, pero como 10 partes de la personalidad que todos deberíamos tener, ¿no? Y cuando entiendes eso, pues de ahí Claro. le hemos dado un juego a Keter, le hemos puesto Sí, en el. no, yo no es que vi cada sefirot superior a la demás. Yo no le encontré con el estudio del enneagrama y el tipo de personalidad. Se encontré muy parecidas en el enneagrama a las otras 9 energías y a Keter no le encontré ninguna. Pero bueno, a lo mejor es una forma distinta de verlo. Por eso tengo que leer el libro y en todo caso te escribo y te comento alguna idea que coincide o que no, pero es bueno, es muy interesante el trabajo que estás haciendo, así que bueno, te felicito en principio. Genial, Muchas Vicky. Mira, felicitaciones. yo lo que creo aquí, perdón la interrupción, es que Sí, el problema que aparece con Keter es que no tiene arquetipo. claro, Entonces, para mí tampoco. no, en la cábala no tiene arquetipo. Entonces, como las Mm, demás tienen arquetipo, son como todas pasibles de una definición, de una identidad bastante unificada. Al no mm, tener
arquetipo y tener que construir como tu propio arquetipo, es como bastante difícil definirla dentro de todas las dimensiones. Por ese motivo es bueno la lectura de este libro porque es un intento, porque claro, él, digamos, él parte de la base de que como todas están en igualdad de condiciones, lo cual también es real, quiere decir que Keter tendría de alguna forma un arquetipo. A ver, si yo le pusiera un arquetipo, el arquetipo que yo le pondría, el arquetipo que le puso nuestro amigo Jorge es el jugador, yo le pondría el arquetipo del el vaciador, el que rellena y vacía. Yo no sé cómo se llama alguien que llena algo y lo vacía, pero digamos, habría que ver qué tipo de, digamos, porque lo que tiene Keter es el vacío. ¿Ok? Y Keter se llena con Dat. Entonces, en realidad, el arquetipo sería el Datán, el conocedor o el gnóstico. Entonces, si tú me apuras, lo que sucede en Keter es una alta velocidad para llenar y para vaciar. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le pone a esto? No lo sé. Pero a esto es a donde uno podría acercarse en qué tipo de personalidad puede hacer esto. No sé qué tipo de personalidad ni cómo la llamaría, ¿no? Me estoy Claro, acercando al intento de definir un arquetipo en Keter, que es muy difícil porque no hay arquetipo. Por eso aquí el tema que él plantea es la comparativa de la cábala con otras disciplinas. Yo otras disciplinas no conozco en profundidad para poder comparar, pero estoy tratando de hacer un análisis en el interior del propio árbol de la vida, es decir, un análisis intracábala, para llamarlo de alguna manera, y como no hay arquetipo en Keter, me parece que no me queda alternativa de definir a alguien que inmediatamente, es decir, una oscilación constante de edad. Porque si tú recuerdas, si Keter es el vacío donde entra toda la información, tendría que un arquetipo ahí vaciarse constantemente de la información que recibe. Y entonces, si tú te pones a pensar, el cabalista es el que sabe recibir, porque cábala sabe recibir, pero por otra parte, yo creo que habría que agregar el saber vaciarse, además de saber recibir, porque no es recibir para retener, sino vaciarse. Con lo cual nos estaríamos acercando al arquetipo que desde la cábala podría definir Keter, pero sería el más difícil de definir. Si me apuras, yo entendería que es alguien que tiene la posibilidad de, porque el que llega a Keter, ¿quién es? El que pasa el teón, el que pasa el abismo. Por lo tanto, el que puede convivir con el vacío. Por lo tanto, si puede convivir con el vacío, es el que puede extraer información, llenarla y extraer en una forma continua, ¿ok? Sin tenerle miedo al vacío. Por lo tanto, ¿a dónde nos acercaríamos? Si no tiene miedo al vacío, el arquetipo podría ser el valiente, porque tiene la valentía de convivir con el vacío, por ejemplo, como cualidad. Pero tampoco es una cualidad que marcaría un arquetipo, la valentía, porque en realidad tiene que hacer el trabajo de oscilación. Entonces, ¿cuál sería el gnóstico? El que siempre quiere acceder a un conocimiento mayor. Quizás realmente el Datán, que es el Dat llevado a la máxima potencia, porque el Dat llevado a la máxima potencia es Keter, yo le pondría quizás el arquetipo de gnóstico, porque es el que tiene el deseo de subir hacia lo superior. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Estamos Mira, Daniel propone en el chat que el arquetipo podría ser el del maestro. Bueno, pero yo creo que tendría que ser maestro de sí mismo. Mm. Ese sí sería uno bueno, porque si sería el maestro con el poder a los alumnos, sería más en Geburá o sería más en Yesod, pero maestro de sí mismo me gusta más. Pero bueno, estamos aquí en la presentación del libro, no vamos a abrir tantos debates para No, más líneas de investigación, porque cada vez que hablamos, Jorge, le damos un trabajo de 4 años más de investigación al pobre. totalmente, totalmente. Ya voy Encima que cada idea que le damos a Jorge, el pobre lo tenemos 4 años trabajando después. No, pero Sí. tenéis razón, ¿eh? Tenéis razón y son todo, bueno, verlo, ¿no? Yo lo entendí como el Keter de Yetzirah, ¿no? Entonces, para mí, mi visión de Keter era la persona, el creador, ¿no? Porque yo le di un arquetipo y yo creo que esto, bueno, debo ser muy pagano por decirlo, pero le di el arquetipo de Dios, ¿no? Que es el arquetipo de Dios en la Biblia es el creador, ¿no? Y es... y Dios al final, bueno, es para mí, ¿no? Y basándome un poco en la obra de Mario, ¿no?
Keter el éxtasis, ¿no? De lo cotidiano. Es decir, para mí, una persona que vibra en Keter es una persona que entiende la importancia de todo y al mismo tiempo la no importancia de nada, ¿no? Porque al final es como, o sea, todo es súper importante y todo al mismo tiempo es, bueno, es un juego donde venimos a crear, ¿no? Y entre esas partes fue donde yo creé ese arquetipo de ese Dios, ¿no? Bueno, estuve ahí como Me gusta el extasiado, ¿eh? Me gusta el el extasiado. extasiado, sí. También Sí, para Keter, ¿no? Porque es el que alcanzó el éxtasis, así que tampoco estaría mal. Señora Lina, no sé si hay Sí, aquí personas que quieren preguntar. sí, mira, Cuti pregunta si se trabajan las subdimensiones dentro de las 10 dimensiones en este libro. exacto, exacto, sí. Eso es lo que le llamamos subsefirotipo y tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, cuando si tú, por ejemplo, te pones en Yesod, ¿no? Tengo un 2 en Yesod. Para mí, un 2 en Yesod significa que en el árbol de la vida dentro de Yesod, tú estarías en Yesod de Yesod, para que me entiendas. Y ese Yesod de Yesod yo lo interpreto desde el punto de vista de escala de consciencia. Es decir, para mí, Yesod significa, según el análisis que hicimos, significa el dolor. Entonces, el estado emocional de dolor. Entonces, una persona que vibra en 2 en Yesod significa que está vibrando en dolor de Yesod. Sería el subsefirotipo, la subdimensión. Ya te digo, es un análisis muy subgéneris que yo he hecho también. Yo creo que este libro también lo hice un poco por desesperación, por decir, tengo que entender y para entender voy a desarrollar, ¿no? Esto, pero la verdad es que tiene sentido y está funcionando y cuando lo hemos puesto en algoritmos tenemos un test online que también para hacer la prueba y ahí lo ves, ¿no? Y lo compruebas y dices, wow, tiene mucho sentido. E insisto, todo esto parte mucho de lo que hemos aprendido en la escuela, en el diplomado y de toda esta información, ¿no? Y convertida, intentada, puesta, porque al final poner la cábala en un sistema siempre es como algo un poco complicado, pero bueno, ha sido como ese intento de a ver si conseguíamos encapsularla dentro de un sistema, ¿no? Me gusta que digas en el análisis que hicimos, hablas en plural, lo cual quiere decir que Dios te acompaña, tú solo no estás. Totalmente, Eso me totalmente. gusta, ¿eh? Cuando dices el plural que hicimos, es como una fuerza que te acompaña, ¿no? Ahí está el señor Acosta, me Sí. parece Cristian Acosta, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Cristian. Hola, hola. Bueno, buenas tardes Jorge, buenas tardes Mario, saludos desde Argentina. Y bueno, hoy estoy acá a través de Mario, escuchando las enseñanzas de Jorge, de este libro que me interesa mucho, mucho, mucho leer ahora mismo. Y bueno, quería preguntarle a Jorge, eh, ¿qué, ¿qué tanto considera él que hay que trabajar adentro de una Sefirot como para llegar digamos, a completarla, no sé, por decirlo de alguna manera? Vale. Bueno, el libro mismo está un poco diseñado para eso, ¿no? Para irte tú a través de preguntas, ir haciendo el test, ¿no? Y de alguna manera haciéndolo. Hay como dos rutas. Nosotros le hemos llamado, bueno, no sé, le hemos puesto el nombre, ¿no? Una ruta de oscilación, en el sentido de que una de las cosas que más con Mario bueno, que nos ha enseñado, ¿no? El tema de DAT como un poco como la oscilación, ¿no? Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, está muy en su rama derecha del árbol, ¿no? Por ejemplo, no sé, o tiene mucha geburá, mucha disciplina, pues tiene que aprender a oscilar hacia una parte más de compasión, una parte más de dejarse ir. Entonces, hay como una ruta de oscilación en la cual es, bueno, si tú esto es importante, ¿no? Entenderlo. ¿Qué es un sefirotipo? Porque esto no lo hemos dicho. El sefirotipo es la séfira que más puntuación tienes en tu árbol. O sea, ese sería tu sefirotipo principal. O sea, tú operas, por ejemplo, una persona que es muy disciplinada, su sefirotipo principal opera más desde Gebura que desde otra séfira. No quiere decir que pueda ser de otra manera, pero digamos, ese es su sefirotipo principal. Y su clipá, según nuestro análisis, sería la séfira menos desarrollada, ¿no? Por ejemplo, pues el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Tengo dificultades en la comunicación, etcétera. Pues ese sería tu clipa, según nuestro análisis, ¿vale? Nuestra manera de entenderlo. Entonces, bueno, si tienes una séfira que quieres trabajar, eh, si tienes mucha puntuación, por ejemplo, en una séfira, lo que tienes que hacer es irte a la que está en el extremo contrario.
o si tienes poca puntuación, pues entonces ponerle más foco en esa en concreto, ¿no? Y digamos que si yo soy una persona muy disciplinada, dentro de la céfira, o sea, yo ya estando dentro de la céfira, porque sería como mi céfira principal, ¿no? Soy una persona muy disciplinada. Dentro de esa céfira yo tendría que trabajar con ese estado de conciencia, no ser disciplinado. Bueno, ¿Correcto? en cierta manera sí. O sea, habrían dos niveles, ¿no? Habría el nivel de elevación de nivel de conciencia, ¿no? Como hablamos antes, pero si no, la otra sería esa, sería la oscilación. Es decir, porque Oscilación. si tú entiendes esto, ¿no? Entiendes que si todas las séfiras las pusiésemos como en el mismo nivel, entonces, Sí, si tú estás muy desarrollado en tu disciplina, pero en tu, por ejemplo, en tu compasión o en tu capacidad de poder como liberarte de esa disciplina, no lo estás tanto, lo que te diría este árbol de la vida, que es como una especie de rueda de la vida del coaching, te diría, vale, o sea, con un análisis de estos tú lo que puedes ver es, vale, estas partes las tengo más bajitas de nivel y eso significa que es algo que tengo que poner energía para trabajar en eso, porque el objetivo es estar lo más equilibrado posible, teniendo en cuenta que probablemente un equilibrio completo nunca se consiga. o Quizás, sea que el objetivo usted dice sería, eh, en vez de estar en esa céfira, que es nuestra céfira principal, por ejemplo, en vez de estar en esa céfira, desplazarse hacia una céfira menos trabajada, Mm. porque eso va a hacer que se equilibre esa rueda del árbol de la vida. a ver, ¿Correcto? yo creo, perdón, Cristian, yo creo que quizás lo que se tendría que hacer aquí, estoy pensando en voz alta, Sí, porque sí, tú en una cefirá tienes 10 y en otra 3, sí. tú a la que tienes 3 le tienes que dar 10. El problema es que desde el punto de vista del árbol de la vida, la que tiene 10 no tiene 10, tiene 17 y también está en desequilibrio. Entonces, yo creo que quizás la puntuación futura tendría que ser de 10 para arriba para equilibrar. Es decir, si tienes 3 en Gesed y quieres tener 10 en Gesed, 10 en Geburah no lo pueden compensar porque no puedes tener 5 y 5. Quizás lo que habría que hacer en el futuro es una escala de 10 a 20, de 10 arriba, donde si estás en un nivel de nota superior, el exceso también es una clipa. Porque si no, es decir, si tiene clipaje set de 3, suponte, y tienes una correcta Geburah, porque si tienes clipaje set de 3, es que alguna no la tienes correcta. Entonces, alguna tendría que estar en 17. No sé si me sigues, No puede Jorge. haber no podría haber un equilibrio absoluto solamente con la escala del 10. A mí me parece que en la escala del 10 hay un problema, a no ser que tomes como el equilibrio 5. Si a la cefirá equilibrada la tomás por 5, entonces ahí sí Anotamos. está el equilibrio entre 0 y 10. Pero si tú al 10 lo tomas como el mejor modelo donde tiene tu cefirotipo y hay alguien que tiene 3, si alguien en el mejor cefirotipo tiene más de 10, también tiene una clipa, porque entonces no aparecerían las clipot por exceso. Sí, Aparecen solo las clipot por débiles, por defecto. sí. No sé, Jorge, ¿cómo ves el tema de poder quizás cambiar un poco la puntuación de la escala 10 a 20? Porque si no, ¿dónde están las sefirots en exceso? No se Sí. pueden ver. Totalmente, totalmente. Sí, La sí, este es un contraparte. punto muy importante y sí, porque es lo que decimos, ¿no? Toda séfira se puede exceder y sí, en ese punto nosotros en el libro lo ponemos, o sea, cuando tú abres y miras un sefirotipo, te explica qué pasa si lo tienes bajo, ¿no? O cuál podría ser el defecto y cuál podría ser el exceso, ¿no? Y es un poco en base a todas también las enseñanzas que hemos aprendido en la maestría y tal, pero sí que es verdad que en un futuro, pues sería muy bueno poder hallar el exceso, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, Quizás sí. en el próximo libro aparecen las de exceso. Porque Perdón. si están eh, solo las debilitadas, porque el problema que uno podría caer es que una muy fuerte puede ser excesiva, puede no ser el cefirotipo de equilibrio, puede ser un cefirotipo excesivo. Bueno, tercera obra a realizar. Otra investigación, le damos 4 años más. Está la señora Corral. Un abrazo, Cristian. Buenos días, mi nombre es Catuli Corral, saludos desde México. Un abrazo. Justo acabo de terminar mi doctorado en educación,
No sé si me escucha. Perfecto, perfecto. Sí. Justo terminé mi doctorado en educación como el maestro Mario y entonces dije, "Oh, ¿ahora qué voy a hacer?" Y decidí estudiar psicología. Entonces, desde ahorita estoy ya escribiendo la tesis. Justo antier ya había pensado relacionar los diferentes tipos de árboles de la vida con el tema psicológico, pero no encontré en esta búsqueda de estos 2 días, no encontré autores. Entonces, ahorita que estoy viendo este libro, digo, ay, creo que es el primer autor que voy a citar. Entonces, bueno, yo escucho que hicieron una tabla donde hubo 2 análisis sobre el ascender y el expandir. Entonces yo quisiera saber si con esa escala cefirótica que le llamaron, se pueden analizar las diferentes ramas psicológicas, es decir, la rama de la clínica, la neuropsicología, la psicología del desarrollo y sobre todo la organizacional. O sea, estas eh, tienen aplicación en las diferentes ramas de la psicología porque, por ejemplo, a nivel personal yo puedo hacer el test que mencionan, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en una organización, ya cuando estoy trabajando en equipo, en grupo, o sea, tengo que hacer un trabajo, un proyecto, puede ser que yo esté equilibrada, yo ya haya trabajado en eso, pero mis compañeros del equipo no. Mm. ¿Cómo yo podría ya a nivel un poquito más profesional trabajar en una empresa, en una escuela, donde ya en un grupo de varias personas, pudieran entender ¿cómo le llamaría yo? Ese firotismo grupal. Entonces, no sé si me pudieran iluminar al respecto. Muchas gracias. Me encanta el cefirotismo grupal, otra investigación para nuestro amigo Jorge, ¿eh? Apúntate este concepto que me parece muy interesante, cefirotismo grupal. Es increíble, estamos entrando ya en una locura de vocablos. La Real Academia Española Total, nos va a total. expulsar a Hemos todos. abierto la caja de Pandora, ¿eh? Yo creo que la Real Academia Española nos va a expulsar a todos, ¿eh? Te digo. Estamos inventando una cantidad de nombres aquí que me gusta el Totalmente. cefirotismo grupal. Bueno, Jorge, perdón, No, no, tranquilo. contesta la pregunta. Mira, hasta donde yo he llegado, y de hecho, pues un poco con el proyecto que tenemos, bueno, un poco si Dios quiere, y hacemos también la formación dentro de la escuela de Mario. La idea serán 2 niveles. En un primer nivel vamos a estar hablando más acerca de los fundamentos básicos, los sefirotipos, la escalera sefirótica de conciencia y las clipot, y bueno, un poquito el análisis de cabalagrama. Y en la segunda parte, que es esta, digamos, sería la siguiente investigación que ya estoy haciendo, que es cabalagrama relacionado con las relaciones, con el amor, ¿vale? Es hasta donde yo he llegado. Obviamente te cedo a ti si quieres llevarlo a otros niveles, por supuesto, y aquí estamos para eso, ¿no? Pero a las relaciones y al tema queremos llevarlo también al tema de los negocios, o sea, es decir, cómo de alguna manera, porque una de las cosas que hablamos, yo soy un gran estudioso del el tema de la ley de atracción, la manifestación, y en realidad para mí la cábala es lo que me ha hecho entender bien la manifestación, ¿no? Cómo se forma una idea, ¿no? Nosotros desde que tú tienes una idea hasta que la haces realidad, ¿no? Lo conviertes en algo físico, existe todo un proceso, ¿no? Y ese es el proceso de cómo van bajando por el árbol de la vida y le vas dando forma, ¿no? Y en base a esto, nosotros la visión es hacer. Hay tres investigaciones en curso, que eso os llevaría, también lo explicaríamos en ese nivel 2, es las cabalagrama aplicado a las relaciones, cabalagrama aplicado más a las ideas, al negocio, un poco a esta parte, y otra tercera parte, que es muy interesante, que es, y aquí vamos con otra palabra nueva, que es los astrosefirotipos. Es decir, si este análisis de cabalagrama existe y funciona, de alguna manera, a nivel astrológico, pasaría lo mismo, porque las estrellas que tú tienes o los signos que tú tienes, digamos que de alguna manera afectan en otro plano a tu árbol de la vida. Es decir, tú, por ejemplo, pues por el tipo de carta astrológica que tienes, me lo invento, pues tienes un Yesod un 4 y tienes no sé, en Tiferet un 6, tienes una puntuación. Y lo que estamos haciendo, lo que nos gusta hacer es buscar la manera de hacer este árbol de la vida astral con puntuación y que de alguna manera ver de qué manera podemos tener una relación, ¿no? con ese otro árbol. Y bueno, estamos ahí con eso, por eso que, bueno, pues hasta aquí es donde he podido llegar.
Gracias. Qué Gracias. bueno, qué buena, la verdad que buenas preguntas por parte de todos. Me encanta lo aplicado al amor. Esto es algo, el amorgrama. Si quieres, apúntatelo también, porque aquí están saliendo muchos vocablos nuevos. Para mí un placer enorme, ya pasó una hora y yo no lo he sentido, yo me podía quedar aquí analizando una obra que recomiendo, una muy buena obra de nuestro amigo Jorge Muñoz Parral, para sobre todo ir a la práctica, cosa que se necesita en este mundo, ¿eh? No tanta teoría, aunque la teoría es importante, pero sobre todo estos libros para aplicar, ¿no? Los conocimientos que nosotros tenemos. Querido Jorge, un placer enorme, una emoción muy grande de la escuela. Esperemos próximo año tenerte con los cursos que tú has propuesto. Para nosotros, increíble tu participación, con tu juventud, que sigas teniendo muchos años para seguir investigando. Te han tirado aquí varias ideas para muchos años más. Y para mí un placer enorme. Gracias al equipo, gracias Lina. Shabbat Shalom a todos y que sigamos avanzando hacia la luz. Un abrazo Muchísimas grande. gracias. Felicidades. Un gran placer y Felicidades por el libro. Muchas muchas felicidades gracias por el también. libro.